Bueno, buenas noches. Como todos los años decimos, gracias por estar presentes, por acompañarnos, ¿sí? Para el que organiza lo más lindo que haya gente, ¿sí? que la gente responda. Así que agradecido por eso. Como saben, iniciamos el 40º curso anual, 40 años seguidos. Tenemos el honor de seguir teniendo a Daniel, que fue el organizador del curso hace 40 años, con el doctor Aguirre Barrena, ¿sí? Después hubo doctores que siguieron acompañándolo, como Luis, como Gustavo después, como Roberto Ciotti también en su momento, ¿sí? Así que bueno, pero tenemos a Daniel todavía con nosotros y eso es un orgullo, ¿sí? Es un orgullo que siga participando. Y como también tenemos el orgullo de tener a Alcide, que hace casi 30 años, recién sacamos cuenta, 30 años y también acompañándonos, ¿sí? Así que agradecido por eso también, Alcide. Así que bueno, disfrutemos la charla, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, seguramente debo hablar por los 30 años. A mí me llena de admiración decir que hay un curso de medicina interna que se sostiene. Hola, Gustavo, qué gusto verte. Que se sostiene desde hace 4 décadas. Eso es un médico extraordinario. Bueno, para mí, venir al Pergamino no es venir a dar un par de conferencias, es venir a encontrar a mis amigos. Así lo siento y por eso siempre lo disfruto tanto. Hoy les traje este tema, la enfermedad cardiorrenometabólica, una mirada compleja. Ustedes dirán, ¿qué quiere traer? ¿Qué quiere decir? No voy a venir con la última información que ustedes pueden leer en otras partes. Lo que quiero hacer es un cierto raconto histórico de cómo hemos ido aprendiendo lo que es en realidad la enfermedad cardiovascular, renovascular, cerebrovascular y su relación con mecanismos metabólicos y con mecanismos inmunes. Esta asociación, esta coexistencia de lo que se dio en llamar en su momento, después de Framingham, los factores de riesgo cardiovascular, es bien conocida. Esto de los factores de riesgo es un concepto que no es médico, es un concepto estadístico. En realidad, los que pusieron en el tapete los factores de riesgo fueron las compañías de seguros, y la medicina lo tomó. ¿Qué quiero decir con esto? La compañía de seguros, después de los hallazgos de Framingham, los pacientes con infarto miocardio, sabían que si vos tenías hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad y algunas cosas más, tu riesgo aumentaba notablemente, por lo tanto se te encarecía la prima del seguro. Así de simple. Bueno, en el año 1988, Gerald Riven bautiza esto como síndrome X. Y él, a partir de los hallazgos en pacientes con cardiopatía isquémica, establece que lo que subyacía a toda esta constelación era la resistencia a la insulina. Y en ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud ya le pone un nombre que es síndrome metabólico. Ahora bien, esta resistencia a la insulina y su vinculación con hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, etcétera, etcétera, tenía, además de la insulinoresistencia, una base inflamatoria. Esto de la base inflamatoria dio por tierra con la vieja teoría lipídica de la aterosclerosis, donde se sintetizaba la cosa diciendo, bueno, la cuestión es que los endotelios vasculares se llenan de colesterol, de macrófagos, de células espumosas, etc. Bueno, es mucho más complejo que eso. Y esta inflamación crónica se va dando asociada a una serie de estímulos extravasculares, a una base genética y algunas cosas asociadas como el tabaco. El tabaco genera inflamación bronquial y también inflamación sistémica, obesidad, como ya dijimos, también hoy se sabe que es una enfermedad inflamatoria básicamente, y la edad.
Vamos a volver sobre esto de la edad. La edad es el factor de riesgo más importante, no te quepa ninguna duda. Y contra ella, la verdad que no podemos hacer mucho. Aquellos intentos de detener el paso del tiempo o retrasarlo, tenemos que saber que están destinados al fracaso. Nos podemos convencer de otras cosas, pero esta es la realidad. ¿Qué pasa con la edad vinculada con la enfermedad cardiovascular? También lo vamos a ver. Yo le estoy creando un cierto suspenso para que vean. Bien. Y se activa el sistema inmune innato. Y esto se vio muy bien en la pandemia. Se estableció claramente el concepto de inmunoinflamación. Una inflamación disparada por mecanismo. Eso se veía disparado por un virus, como el SARS-CoV-2, pero se da en toda la patología cardiovascular y en otras también. La enfermedad aterosclerótica es básicamente una enfermedad inmunoinflamatoria. Hasta ahí va nuestro conocimiento a fines de los años 80. Sobre la hipertensión arterial se acabalgan estas manifestaciones clínicas fundamentalmente, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la enfermedad cerebrovascular, y sobre el lado de la dislipidemia, la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, todos sabemos, depende más de la cuestión de la dislipidemia y la resistencia insulínica que estas otras que dependen más de las cifras tensionales. Pero hay una íntima vinculación entre todo esto. Así se fueron estableciendo algunos paradigmas. Y estos paradigma quiere decir algo que aceptamos como indiscutible. Siempre lo aceptamos como indiscutible, pero tenemos que saber que es transitorio. Como dice siempre Oscar Bottazo, la verdad no existe. Lo que existen son hipótesis potentes. Entonces, hasta determinado momento se acepta algo como paradigma. ¿Y cómo fueron cambiando los paradigmas en terapéutica cardiovascular? Empecemos por el tratamiento antihipertensivo. En el año 80-81 apareció el captopril, ¿se acuerdan ustedes? El captopril fue el primer inhibidor de la enzima de conversión administrable por vía oral. Se siguió usando mucho tiempo en muchos lugares del mundo. En la Argentina fue rápidamente reemplazado por otros priles, porque tenía un problema de que producía alguna toxicidad importante y los otros priles no producían. Bueno, no vamos a entender eso. La cuestión es que haber podido a principios de los 80 bloquear el sistema renina-angiotensina fue definitorio. Se dejaron de lado una serie de tratamientos que estaban en el tapete para la hipertensión arterial, como por ejemplo los bloqueantes ganglionares, los depletores de catecolaminas, como la reserpina, etc. Todo eso pasó al olvido y quedaron los 4 grandes grupos que ustedes ven ahí. Drogas antiguas como los diuréticos y los bloqueantes beta, también antiguos los calcio antagonistas, y estas nuevas en ese momento, principios de los 80, que eran los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, esto fue una cosa muy importante. Cambió el enfoque completamente. La metformina como droga fundamental para la diabetes tipo 2. La metformina, ustedes saben, es una liguanida que entró en el tapete porque pasó a reemplazar a la vieja fenformina, que era una droga que era muy útil, pero que tenía una toxicidad grave, que era la cirrosina. Bueno, esta metformina no producía acidosis láctica prácticamente, habida cuenta de que hubiera función hepática normal y función renal normal, esto es fundamental, y además no producía hipoglucemias, y además disminuía el apetito, tenía un efecto lipolítico y por lo tanto bajaban de peso los pacientes. Entonces decíamos, bueno, la mayoría de los diabéticos tipo 2 son obesos, fenómeno, le pegamos por 2 lados. Y ahí se impuso la metformina
que en muy buena medida todavía sigue siendo, y después le voy a decir por qué digo en muy buena medida, y no digo 7%. La droga estrella del tratamiento de la diabetes tipo 2. Los bloqueantes beta se empezaron a usar en esa década del 80 para la insuficiencia cardíaca. Revolucionario, absolutamente revolucionario. Cuando yo estudiaba medicina, me recibí en el 78, cuando rendíamos farmacología, nos preguntaban, ¿contraindicaciones de los beta bloqueantes? Y vos tenías que decir insuficiencia cardíaca. No decían insuficiencia cardíaca, que te decían, vení la próxima, chao. Bueno, eso cambió radicalmente y se llegó a la conclusión de que los bloqueantes beta, además de bajar la presión, mejoraban el gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca por su efecto cronotropo negativo, que hacía que se prolongara el tiempo de diástole y hacía que se mejorara, por ley de Frank-Starling, la descarga sistólica. Perfecto. Extraordinario. Hay otros mecanismos, yo lo estoy simplificando. Cuando uno quiere ser didáctico siempre es falso. La cosa siempre es complicada. Pero bueno, revolución. Beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. Y también inhibidores del sistema renina-angiotensina para la insuficiencia cardíaca. Antes lo usábamos solamente para la hipertensión arterial. O sea, ahí estamos viendo que los mecanismos y la clínica y los tratamientos se empiezan a superponer. Y estas drogas fueron extraordinarias porque disminuyeron la mortalidad cardiovascular. Como decía el maestro Agres, cuando uno dice que baja la mortalidad por algún tipo de patología, lo único que está diciendo es que cambia la causa de muerte, ¿verdad? Si los pacientes se mueren menos por causa cardiovascular, bueno, se morirán más por Alzheimer, se morirán más por cáncer. Y si disminuimos la mortalidad por cáncer, pasará lo contrario. Bueno, esto es obvio. Otro cambio importante de paradigma. Bloqueantes de receptores de la aldosterona en insuficiencia cardíaca. Otra revolución. A partir del estudio Rales con espironolactona y a partir del estudio Ephesus después con eplerenona, estamos hablando primero de un bloqueante no selectivo de los receptores de aldosterona, la espironolactona, y otro selectivo, la eplerenona. Vieron que hicieron dos ramas en estos estudios. Unos eran pacientes con insuficiencia cardíaca que hacían todo el tratamiento tradicional y otros eran pacientes que hacían todo el tratamiento tradicional más bloqueante del receptor de aldosterona. Lo tuvieron que parar porque la mortalidad era muy diferente. Por lo tanto, estas drogas se incorporaron al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Otro cambio conceptual muy importante. Bien. Y también los inhibidores del sistema renina-angiotensina para la insuficiencia renal. No solamente para la insuficiencia renal, sino, y esto les encanta a los nefrólogos, para reducir la proteinuria. Todo esto es cosa que ustedes ya recontra conocen, así que paso medio rápido. Las estatinas para el tratamiento de las dislipidemias, y no solamente para el tratamiento de las dislipidemias, sino para la protección endotelial a través de lo que se llama el efecto pleiotrópico. El efecto pleiotrópico es un concepto que le hemos pedido prestado a la genética. Cuando un gen tiene un efecto determinado, por ejemplo, determinar el color de los ojos, pero además produce cualquier otra cuestión, se dice que esta otra cuestión que produce y que no es su efecto fundamental en el fenotipo, es un efecto pleiotrópico. Bueno, las estatinas, por lo cual Goldstein y Brown consiguieron, sacaron el premio Nobel en su momento, tienen efecto pleiotrópico y tienen efecto protector de los endotelios independientemente de su efecto hipolipemial. Y por eso es un elemento central en el postinfarto de miocardio. Está clarísimo. Vemos cómo se van superponiendo cuestiones de la diabetes, cuestiones de los líquidos, cuestiones de la hipertensión, cuestiones de la insuficiencia cardíaca.
Y finalmente la antiagregación plaquetaria, que es indiscutida en prevención secundaria y que es discutida en prevención primaria. Bien. Todo esto es un repasito de lo que han sido las últimas 3 décadas. Y ahora estamos entrando, ya estamos bien metidos, en la tercera década del siglo XXI y tenemos algunas novedades importantes. Primero, se han descubierto 2 nuevos integrantes muy importantes del síndrome metabólico, que son la enfermedad hepática, que se ha recibido distintos nombres: esteatosis hepática hemalcólica, esteatohepatitis, enfermedad hepática asociada a la cuestión metabólica, distintos nombres, siglas, etc. Bueno, pero es eso. Es el depósito de grasa en el hígado, que se detecta frecuentemente por ecografía y por hipertransaminasemia asintomática, y que puede conducir a la cirrosis, y que tiene un tratamiento fundamentalmente de actividad física, tratamiento de la dislipidemia, etc. Bueno, pero ahora hay algunas cuestiones importantes también para el tratamiento de este. Y la enfermedad pulmonar. ¿Qué tiene que ver la enfermedad pulmonar con el síndrome cardiorrenometabólico? Parecería que nada. Sin embargo, estas diapositivas que les muestro pertenecen a un trabajo muy importante que después les voy a comentar, y que no solo les voy a comentar, sino que se los voy a dejar. Le voy a pasar a Carlitos una serie de trabajos muy importantes que ustedes los van a poder desmenuzar, y me parece que va a ser útil. Así que no te preocupes mucho de acá. Bueno, lo importante es esto. La obstrucción, el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, todos sabemos que es una cuestión que eleva el riesgo cardiovascular. Esto es bien conocido y que generalmente se da en personas obesas, dislipidémicas, pícnicos de cuello corto que roncan, que generalmente no vienen al consultorio, sino que los trae la esposa y dice: o lo hace dejar de roncar o lo mato, o me divorcio, qué sé yo. Bueno, esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular elevado, y el diagnóstico se hace por su polisomnografía, y tienen un tratamiento con CPAP que es muy útil y que debe hacerse. Bueno, hasta ahí sabíamos todo, pero después se vio que tenían puntos de contacto con otras enfermedades pulmonares, como la hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cuál era ese factor? Ese factor es la inflamación. La inflamación. Ahora bien, que ustedes me digan que la inflamación es el paso previo a la fibrosis pulmonar, es entendido. A la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Bueno, pero también a la apnea del sueño y al síndrome metabólico con repercusión pulmonar. Y lo interesante del asunto es que ahora hay algunas drogas nuevas que parecen ser útiles para el tratamiento de estas enfermedades. Esta tercera década del siglo XXI nos está planteando novedades importantes, conceptualmente, en cuanto a la complejidad del cuadro, y con una repercusión terapéutica prometedora. Y ahora vamos al tema de la edad. Inflamación, inmunidad, envejecimiento. Envejecer significa disparar fenómenos inmunoinflamatorios en todo el organismo, independientemente de todo lo demás. En inglés, el inglés es un idioma muy flexible, muy maleable, entonces ellos unen palabras, y es extraordinario. Entonces, inflammation lo llaman, que es la asociación de inflamación con edad, con envejecimiento. Bueno,
decir, el fenómeno inmunoinflamatorio asociado a la edad se relaciona con estrés oxidativo, con moléculas de adhesión, con remodelado del músculo liso, con remodelado de la patente lipídica, con factores epigenéticos, con citoquinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, etcétera, etcétera. Y eso da lugar a dos cosas. A la clásica aterosclerosis que todos conocemos, con infiltración del músculo liso, con fibrosis, con rigidez, con hipertrofia, y también a un cuadro que es muy importante tener presente, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y a veces nos discutimos con los amigos cardiólogos cuando nos dicen, no, insuficiencia cardíaca no tiene, porque tiene una fracción de eyección de 70. Y en realidad la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. Si el paciente tiene fundamentalmente edema y disnea, de causa, y tiene la manifestación de laboratorio característica, que es la elevación del péptido neurrético, tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se asocia con células necróticas y apoptóticas en el músculo cardíaco. Acuérdense que la apoptosis es la muerte celular programada, con fibrosis, con tejido isquémico, con hipertrofia y con aumento de la incidencia de arritmias. El aumento de incidencia de arritmias en enfermedades cardiovasculares asintomáticas como hipertensión arterial o como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es signo de aumento del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la fibrilación auricular en la hipertensión es claramente un elemento de aumento del riesgo cardiovascular total. Bien. La inflamación, entonces, se puede evaluar de distintas maneras. Tenemos la proteína C reactiva, entre otras cosas, esto es todo conocido. Pero lo interesante del asunto es que además de los cambios, esto del estilo de vida a mí no me gusta mucho. Yo creo que más que estilo de vida hay que hablar de condiciones de vida, que es mucho más importante. Pero bueno, eso lo dejamos, reducción de peso, etc. Pero ahora, nuevamente, aparecen drogas que habitualmente se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que son drogas relativamente nuevas. Fundamentalmente los agonistas del receptor similglucagón, por un lado, y los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa en el túbulo renal. Esto, tratamiento de la diabetes. Está bien, pero además, componente antiinflamatorio muy importante. O sea, además de las drogas antiinflamatorias per se, como es la colchicina, que de hecho también se ha utilizado en la enfermedad cardiovascular, hay una serie de otras, ya conocidas como los hipolipemiantes, y ahora estos tratamientos para la diabetes. Para la diabetes, pero además para la inflamación. Importante. Es decir, que el tratamiento de la diabetes tipo 2 tiene dos vías. Una vía que es la vía del tratamiento de la glucemia elevada. Siempre hemos concebido a la diabetes como un aumento de la glucemia. Cuando nosotros le decíamos a los endocrinólogos que la diabetes es una enfermedad cardiovascular, decían, no, una enfermedad metabólica, ¿qué me está diciendo? No, es una enfermedad cardiovascular. Y de hecho, la causa de muerte más importante en la diabetes es el infarto miocárdico. Entonces,
las drogas que se utilizan para la diabetes, en orden de jerarquía, tenemos la metformina en primer lugar, y algunos dicen que estos agonistas de los receptores, perdón, del péptido similglucagón podrían estar incluso por encima. Esto es discutible, pero bueno. Y los inhibidores del cotransporte para la diabetes. Pero además, tenemos que estas mismas drogas, y ahora lo vamos a ver mejor, se han utilizado con mucho impacto en la enfermedad aterosclerótica, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en la insuficiencia cardíaca clásica con fracción de eyección disminuida, en la enfermedad renal crónica. Fíjense, en algunos casos está más primero una, después otra, pero son básicamente estos dos grupos de drogas, y en el stroke, en el ataque cerebrovascular y en el ataque isquémico transitorio. Bien, pasamos ahora a los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa. Hay una enorme cantidad de estudios, como por ejemplo en la diabetes tipo 2. Estos han sido no los vamos a ver uno por uno ni por casualidad, eso es un aburrimiento total, pero ha habido una serie de estudios que han mostrado efectos muy importantes de todas las glifosinas. Empezamos con la EMPA, seguimos con la DAPA y así seguimos con otras, pero esto claramente ha sido un impacto sobre la diabetes asociado a otros tratamientos de la diabetes, perfectamente. Y también se han hecho estudios en enfermedad cardiovascular y se observaron una serie de efectos muy importantes. Fíjense, estos son los estudios de los últimos años. Enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. En síntesis, se ha visto que por un lado disminuyen la hemoglobina glicosilada, es decir, el tratamiento de la diabetes clásico, pero además, en cuanto a enfermedad cardiovascular, disminuyen los eventos cardiovasculares mayores, ataque, infarto miocardio, stroke, muerte de causa cardiovascular, y disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y disminuyen mortalidad. Y para riñón, disminuyen la necesidad de diálisis y disminuyen la declinación del filtrado glomerular. A punto tal que hoy en día estas drogas se han impuesto para estas patologías cardiovasculares y renales, además de la diabetes, es decir, independientemente del efecto antidiabético. En otras palabras, pacientes que tienen estas patologías cardiovasculares y renales se benefician claramente con estas drogas, aunque no sean diabéticos. Y acá hay una comparación entre los inhibidores del cotransporte y los agonistas de los receptores. Es decir, entre las glifosinas y las glutides. Y bueno, en algunos casos se parecen mucho, pero en algunos otros hay algunas diferencias. Por ejemplo, los agonistas de los receptores del péptido similglucagón hoy se considera una promesa para el tratamiento de la obesidad. Y esto es interesante. La obesidad ha recibido numerosos tratamientos farmacológicos, la mayoría de ellos con poco éxito. Acá estas drogas asociadas con otros, el mecanismo dual, pueden tener, dicen, hasta un 18 a 20% de descenso de peso, lo cual llevaría a un nivel bastante parecido a la cirugía bariátrica. Ah, bueno, interesante. Ahora bien, ¿se conoce el efecto a largo plazo? Todavía no.
Los estudios más largos de seguimiento son de 4 años. ¿Se conoce el efecto rebote? Y no mucho. Se supone que esto hay que seguirlo toda la vida. Bien. Y el otro gran problema es su alto costo. Este alto costo, bueno, probablemente vaya a ir disminuyendo con el tiempo, pero hoy en día es casi exclusivo para un cierto nivel socioeconómico y no es para plantearlo para toda la población, lamentablemente. Pero tenemos que tener en mente que esto puede ser una promesa para el futuro. Las glutidas han sido siempre inyectables, liraglutida primero, semaglutida después. Ahora la tenemos a la semaglutida por vía oral. Esto también es un avance importante. Contraindicación de los agonistas del péptido, el carcinoma medular de tiroides, que se ha visto que en ratas aumenta la incidencia, y no se ha visto lo mismo con respecto al cáncer más común de la tiroides que el carcinoma papilar, pero de todas maneras, pacientes con enfermedad tiroidea nodular no se le dan estas drogas. Y los efectos colaterales en general son leves y relativamente bien tolerados, y en el caso de las glifosinas son la infección urinaria, puesto que son glucosúricos, son las infecciones micóticas genitales. Todo esto se puede tratar y se puede prevenir, y fundamentalmente hay que tener cuidado con la deshidratación y tener cuidado, por supuesto, con la malla renal. Bien. Esto parece muy complicado, por eso les voy a dejar el trabajo para que lo vean con tranquilidad y con tiempo, pero voy a hacer un pequeño comentario. Lo que está en azul oscuro marca fuerte beneficio, azul más claro, moderado beneficio, celestito, poco beneficio, y del otro lado, en amarillo, pequeño riesgo, en anaranjado, moderado riesgo, y en rojo, contraindicado. Bien, vayamos a los inhibidores del cotransporte. Indicación fundamental, la insuficiencia cardíaca. En cierta forma, la insuficiencia renal, aunque se ha visto que puede aumentar un poco la incidencia de diálisis, y un poco menos para descenso de peso, para descenso de presión arterial y para descenso de glucosa. Puede disminuir la calemia, disminuir el ácido úrico, pero ojo que puede aumentar el LDL colesterol. Y la otra cuestión es que para los agonistas del péptido similglucagón, la indicación fundamental, además del efecto antidiabético, es la disminución de peso. Bueno, acá todas las otras drogas que se usan en enfermedades cardiovasculares y metabólicas, analizadas en todos sus efectos beneficiosos y perjudiciales. En síntesis, tenemos algunos nuevos paradigmas, siguiendo con la historia de los paradigmas, que parecen ser los siguientes. Inhibidores del cotransporte sodio-glucosa en insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y alto riesgo cardiovascular, es decir, con asociaciones de otras cuestiones, diabetes, dislipidemia, obesidad, etc. El mismo grupo de drogas también en enfermedad renal crónica. Y con respecto a obesidad, bueno, con respecto a obesidad, es una promesa para el tratamiento de la obesidad, los agonistas del péptido, y también una promesa para el tratamiento del hígado graso y fundamentalmente de la cirrosis hepática no alcohólica o metabólica. Una promesa. Habrá que seguir viendo resultados, habrá que seguir viendo seguimientos a largo plazo. Los efectos colaterales no parecen ser muchos, pero hay una serie de preguntas que todavía están sin respuesta. En definitiva, este es el trabajo
es un trabajo de multiespecialidades, recomendaciones para la práctica manejo de diabetes, enfermedad cardiorrenal y enfermedades metabólicas. De ahí tomé todos estos gráficos que parecen tan complicados, pero no lo son. Estos son los autores, yo les dejo estos trabajos. Y finalmente hay que recordar lo que dijo este gran poeta del siglo XVIII. Él escribió un ensayo sobre la crítica. Y tuvo, como era un poeta, lo escribió en verso. Y entonces, como ustedes ven ahí, esto tiene rima. Y dice, be not the first by whom the newest are tried, nor yet the last to lay the old aside. No seas el primero en probar lo nuevo, ni seas el último en abandonar lo antiguo. Todo esto se lo dejo. Bien. Muchas gracias. Esto es muy abuelo del pájaro, por supuesto. Pero lo que quiero hacer no es un exhaustivo análisis de cada uno de los trabajos. Eso es. Además están en los trabajos, esto que les dejo, y hay otros, pero estos son los más recientes, estos son todos 24-25. Y eso se puede leer en todas partes. Lo que quiero mostrar es cómo ha evolucionado el pensamiento sobre esto y cómo la cosa se ha complejizado. Complejo no quiere decir complicado, quiere decir multifacético. Y todo lo multifacético. Cuando uno lo divide y dice, bueno, vamos a hablar de diabetes por un lado, de lipidemia por el otro, de hipertensión por el otro. Está todo relacionado. No podemos separar. ¿Cómo no podemos separar? Ahora vamos a hablar en la otra charla sobre esto. No podemos separar a los seres humanos en mecanismos de falla. Hacemos un break. O si quieren comentarios, preguntas. Si quieren hacer una pregunta, Sí, dale. Ahora, últimamente ha venido a la Argentina también la empaglifosina. Sí. Y bueno, siempre uno está en la disyuntiva de cuál es más efectiva, si la DAPA o la EMPA, o si son las dos indistintas. Bueno, primero fue la EMPA, después la DAPA. Siempre pasa lo mismo. Aparece en una serie y siempre parece que la última es la mejor. Bueno, hoy en día en nuestro medio la dapaglifosina aparece reemplazado en buena medida la empaglifosina, que fue la primera. Pero en realidad lo que hablamos es de efectos de grupo. Es como con las estatinas. Pues sí, la rosuvastatina tiene un poquito más de potencia que la serivastatina y más que la atorva, pero en realidad estamos más o menos con él. Creo que en este caso tenemos que, bueno, estamos hablando de todas drogas muy caras, pero tenemos que ver fundamentalmente qué le podemos dar a nuestro paciente. ¿Qué le podemos dar en términos de todo? De disponibilidad, de costo, de tolerancia, etc. Pensemos en los grupos de drogas precisamente como grupos. Cuando hablaste de estilo de vida, sí, sí. Ahí Sí. Habría que ver las condiciones. Sí, es muy interesante esto, muy interesante. Nosotros decimos estilo de vida, todos los trabajos dicen estilo de vida, hay que cambiar el estilo de vida. Los seres humanos no tenemos estilo de vida, salvo, qué sé yo, algún muy bacán que vive, qué sé yo, en Puerto Madero y que todavía tiene un estilo muy sofisticado. La gente todos tenemos condiciones de vida. Entonces, a una persona que no tiene para comer, o que como te dicen, mire, yo no vine a buscar el medicamento porque no tengo para el colectivo, ¿de qué estilo de vida no vamos a hablar? Ese tipo tiene muy malas condiciones de vida. Y si no les cambiamos las condiciones de vida, no los médicos, porque nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Si no lo hace el Estado, a pesar de que ahora dicen que el Estado no tiene que existir, bueno, así no va. Si no resolvemos esas cuestiones, no les podemos venir a decir. Es como decía, ¿se acuerdan del doctor Cureta? Sí. El doctor Cureta vio una película que el tipo era un pobre tipo que estaba ahí tirado y le decía, bueno, mire, usted tiene que jugar al golf una vez por semana y sería muy interesante porque esto le va a quitar el estrés. Navegar es extraordinario. Y el tipo lo miraba
Bueno, eso es confundir lo que es estilo de vida con lo que es condición de vida. Es de lo que depende lo que nosotros podemos hacer por los pacientes. Cuando vamos a indicar un determinado tratamiento, nos tenemos que responder 3 preguntas. ¿Lo necesita? Eso depende de la evidencia científica. Entonces, vemos la evidencia científica y decimos sí lo necesita. ¿Puede hacerlo? En otras palabras, ¿tiene para comprarlo? ¿Tiene una obra social que se lo cubra? ¿Tiene un hospital que se lo dé? No. Y bueno, entonces, y finalmente, ¿lo quiere hacer? ¿Necesita? ¿Puede? ¿Quiere? Esas son 3 preguntas que siempre hay que responder. Entonces, de nada sirve que digamos, no, nosotros tenemos que darle una glifosina porque está demostrado por la evidencia, bla, bla, bla. Todo esto que dijimos es así. Está recontra demostrado, está lleno de trabajo, yo se los mostré. Bueno, pero todo depende de que eso sea aplicable. Ah, claro, exactamente, que eso sea aplicable a cada situación. Ramón Carrillo, que muchos consideran, creo, con justicia, el padre del sanitarismo argentino, dijo una cosa extraordinaria. Los avances de la medicina no significan nada si no están al alcance.